Como siempre en este renovado plató de la tertulia, muy bien acompañados. Elena León, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Quiere mandar un saludo aquí a alguna gente de la Guardia Pues Civil que sí. casi ha impedido que estuviese en directo? Sido sin querer, muy claro. amables. Me he encontrado con un control de la Guardia Civil y estaban haciendo un control de alcoholemia. Yo salí de trabajar derecha aquí y he dicho, por favor, hágame soplar rápido, que no llego a la tele. Y yo le he hecho gracias. He soplado, estoy... Nada, perfecto. Cero, Venía ¿no? de trabajar aquí, pero... Preparada por si baja la... Pero he dicho, no me lo puedo creer. O sea, hace que no soplaba, yo que sé, años, pero cuando te digo años, o sea, 15. A estas horas, ¿verdad? Es raro. Sí. Bueno, 00 ha sido muy amable, yo a 00. Si cambia la normativa, ¿no? Si baja la normativa, por estamos favor, preparados. Solo quiero soplar muy rápido. Carmen Centeno, muy buenas tardes. Bienvenida a su casa. ¿Qué sensación la da ahora cuando vuelve al edificio? Me imagino un poco de alivio, ¿no? Pensar que no tiene que dejar preparado el fin de semana, no, como hombre, decían otras tertulias. Alivio fue al principio de dejarlo. Después ya, no, sí que de vez en cuando me acuerdo, digo, pobres, viernes, estarán liados, no sé, los que trabajan el fin de semana mal, los que tienen que dejar cosas mal también, pero se me pasa enseguida tampoco. Ni un resquicio de echarlo de menos, Carmen. El trabajo no, a la compañía. gente sí, el trabajo no. Y Gerardo Pescador, muy buenas tardes, muy buenas ¿cómo tardes. estás? Encantado de estar aquí con todas vosotras. ¿Qué tal en este todo caso. por Paredes? Pues bien, me sorprende cuando me acabas de preguntar así, que si pasaban muchas cosas. Pues claro, Paredes tiene que pasar muchas cosas. Y dice Carmen, tú no te enteras del pueblo, es que vives en un pueblo, pero es que es muy grande Paredes. Me has convencido, esa frase ya me ha Eso ha convencido sido- ya. Pero bueno, parece que Muy bien. ese nuevo centro Jorge Manrique, pues están eligiéndolo al menos los sindicatos para hacer sus congresos, sus jornadas, o sea que está bien, ¿no? Que no todo se centralice en la capital, que también nos movamos Efectivamente, fuera. bueno, y que también, además de la inversión y el espacio que es extraordinario, pues hay que darle movimiento, como no, para eso está. Y hablamos de los sindicatos, pero no precisamente vinculado a las jornadas que tenían lugar en Paredes de Navas, sino en general, porque ya saben que esta semana UGT y comisiones obreras han salido en todas las capitales de España para reclamar que la patronal ceda en las negociaciones y se lleve a la práctica esa reducción de jornada que piden de 37 horas y media. Vamos a ver la concentración de Palencia. Los sindicatos salieron hoy a la calle en todas las ciudades del país y también en Palencia para presionar a la patronal y que acepte la reducción de la jornada laboral para que sea de 37 horas y media de cara al próximo año. Tenemos la capacidad suficiente en este país como para reducir la jornada laboral a 37 y media. Hasta ahora lo que estamos viviendo son largas por parte de la COE en las reuniones que se están manteniendo a nivel estatal, y en Palencia además hay un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras que se beneficiarían de esta reducción de la jornada. Más del 88% de los trabajadores y trabajadoras que se rigen por convenios sectoriales de la provincia de Palencia se beneficiarían de esta reducción a 37 horas y media, con lo cual entendemos que ya es el momento. Insisten en que eso redundaría en un mejor rendimiento laboral sin perjudicar a los intereses económicos de las empresas. Vemos que ha entrado en esa dinámica del Día de la Marmota, poniendo encima de la mesa argumentos que ya se han visto que han sido falsos en anteriores reformas, y por lo tanto por las organizaciones sindicales ahora mismo vamos a hablar alto y claro, vamos a salir a las calles a pedir al conjunto de la ciudadanía que dé la batalla por esta medida, porque entendemos que es una medida que va a aumentar la productividad, que va a mejorar la economía. Pese a la negativa de la patronal, los sindicatos insisten en que no van a renunciar a esta mejora laboral y prometen más y más intensivas movilizaciones. Bueno, por tener un poco las dos partes antes de dar la palabra a los tertulianos, ¿qué opinan los empresarios de Palencia de esta petición? ¿Qué opinan desde la organización empresarial de la COE de Palencia? Pues ellos lanzaban un comunicado el día antes de esa concentración y dicen que son totalmente contrarios porque a su juicio dicen que podría tener un impacto negativo en la competitividad, por lo tanto dicen en el empleo, y piden a los sindicatos y al Gobierno central que se centren en otras cosas, como por ejemplo en un aumento de la negociación colectiva, adaptando la jornada laboral, dicen, a las necesidades de cada empresa y de cada sector, y no hacer algo general, y siguen pidiendo la reducción de la burocracia a la hora de crear una empresa y de todos los trámites que conlleva el tener una sociedad. Dicen que los sectores más afectados por esa reducción en el horario laboral de llevarse a cabo serían hostelería, comercio, el sector de los cuidados de las personas y la agricultura.
Pues Elena, como una única tertuliana en activo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que Gerardo y Carmen ya han pasado a mejor vida, entiéndase la expresión, ¿no? A la vida de jubilación, como única persona en activo junto a la presentadora en esta mesa, ¿cómo ve la reducción horaria? Me imagino que, a ver, es complicado, ¿no? Porque cada sector tiene sus peculiaridades, ¿no? Es difícil generalizar. Sí, de hecho, bueno, hay titulares un poco para todos los gustos, pero la realidad es que incluso la ministra Yolanda Díaz ha dicho que tampoco había unas posturas tan alejadas a nivel de la negociación, pero lo único que sí que se recrimina por parte del sector empresarial es que no sea a la vez y para todos los sectores de forma lineal. De hecho, bueno, lo que se está pidiendo desde el sector empresarial es que se vuelva un poco a las negociaciones colectivas, ¿no? Porque hay muchos sectores ya que tienen aplicadas las 37 horas o las 37 horas y media y se está trabajando así ya desde hace muchos años. Lo que pasa es que, claro, una reducción de la jornada laboral a 37 horas de forma lineal, repentina y sin un periodo de adaptación, pues hay sectores productivos, por supuesto los que más mano de obra tienen, por eso hablaban de hostelería, de comercio, del sector de agricultura, que pueden verse bastante perjudicados en la productividad. Yo también, a ver, yo creo que, y esto es una opinión personal, por supuesto, yo estoy de acuerdo, yo prefiero trabajar 37 horas y si es posible 35 y si son 30, mejor todavía. Pero yo creo que es un poco, y esto sí que es una opinión personal, yo no hablo en nombre de ningún sector empresarial, yo creo que es un poco el signo de los tiempos, ¿no? O sea, hace 100 años se trabajaba de sol a sol, se consiguió una jornada laboral no de 12 horas sino de 8, se ha trabajado 40 horas y yo creo que ahora mismo los trabajos en general pueden adaptarse perfectamente en muchísimos sectores a una reducción de jornada laboral siempre y cuando vaya acompasada con la productividad, porque no nos olvidemos que estamos en un mundo globalizado y que competimos con el resto ya no de Europa solamente, que somos espacio único, sino del resto del mundo. Entonces, por nuestra economía y por nuestro bien y para poder seguir pagando las pensiones de estos dos señores, como me decía Carmen ahora mismo, tú sigues trabajando muchos años, que tienes que sostenerlo, pues precisamente no, un poco por eso yo creo que esto tiene que ser de una forma consensuada y siempre aparejada a la productividad. Que yo creo que en este país, y es bastante manido, ¿no? Pero es verdad que la productividad no es excesivamente alta. O sea, yo creo que podemos sacarle en la mayor parte de los sectores más rentabilidad y más productividad al tiempo. No tanto a las horas trabajadas, sino a, pues a aplicar nuevas tecnologías, a poder ser más productivos sin necesidad de tener tantas, a lo mejor, horas de trabajo. La verdad es que la forma de trabajar ahora no tiene nada que ver con la que había hace 60 años, ¿no? Y yo qué sé, yo lo veo por mí, ¿no? En mi trabajo ahora mismo, con respecto a hace 10 años, le sacas mucho más rendimiento al tiempo, ¿no? Porque tienes herramientas informáticas que te ayudan mucho y yo creo que eso también es beneficioso. Y al final, pues al final yo creo que esto es un poco consenso de todos. En cualquier caso, tampoco el Ministerio necesita el consenso por parte de la patronal. Se han hecho modificaciones importantes a nivel legislativo sin contar con la patronal, cosa que a mí no me parece correcta, ¿no? Porque yo creo que al final el consenso siempre es importante. La patronal tiene una postura, los sindicatos ahora con sus medidas de presión tienen otros y al final el diálogo social yo creo que es lo que debería prevalecer para que las cosas funcionen bien, fundamentalmente, y para que se apliquen de forma consensuada, paulatina si hace falta, pero yo creo que se terminará aplicando no solamente las 37 horas, sino poco a poco será menos, ¿no? Vivimos en una sociedad donde ya todos queremos tener más ocio, trabajar menos horas, aunque sea de forma más intensa, o 4 días a la semana en vez de 5, y pues son símbolo de los tiempos y yo estoy encantada. O sea, por supuesto, si a mí alguien me pide mi opinión, de lunes a jueves, fantástico. Fenomenal. Fantástico, desde luego que sí. A ver cómo lo ven Carmen y Gerardo desde la distancia. Carmen... Hombre, me imagino que se irá consiguiendo, no sé si de repente, no sé si todos a la vez, no sé si en absolutamente todos los sectores, pero así como escucharlo al trabajador le suena perfecto y al empresario le da un poquito de miedo, pensando que no va a poder sacar adelante su producción o sus servicios, igual que lo sacaba antes, ni es la panacea, ni es maravilloso, ni es impresionante,
ni en todas partes se puede hacer a la vez y de la misma forma, ni van a tener que cerrar empresas, ni va a haber unas pérdidas económicas impresionantes por aplicarlo, porque todo esto ha pasado con todas las anteriores reformas, todas se han discutido, se han debatido, iban a ser, bueno, una debacle, o sea, No, tiene razón, Elena, tiene que ir unido, pero indisolublemente a la productividad. Y si en vez de 37 y media son 37 y se puede hacer, o en vez de 37, 36 o 4 días a la semana, lo que hay que intentar es que cada una de las horas que se trabaja estén tan bien aprovechadas y sean tan productivas que lo de menos al final sea la imposición de un horario o de otro. O sea, flexibilidad, pero por supuesto sacándole el máximo partido a ese tiempo de trabajo. Quiero decir, yo creo que se puede hacer, igual que se han podido hacer otras muchas cosas. Se puede hacer, pero quizá no en un mes, en 2, en 3, quizá requiera más tiempo, o sea, más negociación, más diálogo, más sentarse a ver los pros y los contras. Yo no sé si estáis de acuerdo vosotros, más que es por sectores, ¿no? Porque hay sectores que sí que pueden estar preparados para una reducción horaria de forma inmediata. Bueno, yo creo que prácticamente cualquier sector en el que tengas un trabajo de oficina, ¿no? Como pasa en el sector funcionarial, que ya se aplican las 37 horas. Y yo creo que eso sí que se podría aplicar de una manera más o menos rápida. Es verdad que hay otros sectores, la hostelería, o sea, es que ahí es indisoluble, ¿no? La productividad con las horas trabajadas, porque tú tienes una presencialidad que es lo que te da pues el servicio que estás dando a un cliente. Y bueno, pues hay sectores que tendrán que adaptarse de otra manera. Por eso yo creo que es un poco esa reivindicación, sobre todo del sector empresarial, porque para nosotros, no nos olvidemos, el PIB a nivel nacional de lo que implica el sector turístico, por ejemplo, y la hostelería, es altísimo. O sea, nuestra repercusión a nivel de Producto Interior Bruto, de todo lo que tiene que ver con la hostelería y con los servicios dedicados al turismo, es muy importante. O sea, que el impacto puede ser importante. Y yo creo que es un poco lo que se está reivindicando ahora, ¿no? Que sí, pero que no todos los sectores, no todos a la vez, y lo que hablamos, ¿no? Siempre unidos a esa productividad que tiene que ser así, ¿no? Para seguir siendo competitivos. Bueno, pues de todas las formas algo pasa, ¿no? Porque cuando hay movilización sindical, incluso hay planteamientos de exponer la propia patronal, nos aparece siempre la misma. Hace 40 años, cuando teníamos 42 horas de trabajo y 25 días de vacaciones, todo eso se ha ido consiguiendo, seguramente que cediendo, pero hay una parte que es la patronal que casi siempre todo lo tiene en contra, y aquí nos aparece algo, después de 40 años, el tiempo que estamos viviendo, nos aparecen pues distintas cosas que hasta ahora no teníamos, es decir, la mujer se ha incorporado al trabajo, el planteamiento familiar es otro. Es decir, las 35 horas que se reivindican y que yo creo que son necesarias, y que hay países en Europa que llevan años haciéndola. Francia, por ejemplo, tiene aplicado. Claro, y que incluso aquí también, quiero decir, en Castilla y León también, desde el propio gobierno regional, se trabaja en torno a esas 35 horas. No sé hasta qué punto se va a conseguir. Yo no sé, Gerardo, quería preguntarte, porque yo creo que hay como un estereotipo de la relación entre la patronal, ¿no? El sector empresarial y los trabajadores, que está, yo creo que un poco estereotipado de forma un poco antigua, porque yo creo que las relaciones ahora entre un empleado y un empleador, o sea, la relación laboral, también ha evolucionado. O sea, yo creo que ahora mismo ya no es horas de trabajo y un sueldo bruto, o sea, se negocia también de otra manera. Yo creo que también, yo qué sé, hay otro tipo de beneficios que las empresas, para captar trabajadores, porque además, bueno, sabemos que falta más gente y más gente cualificada, que también se ponen encima de la mesa, como es pues horas de teletrabajo, como son días extra de vacaciones. Entonces yo creo que esa relación más humana, yo creo que también se está aplicando. Y en este tipo de negociaciones son medidas de presión, lógicamente los sindicatos hacen su labor y la patronal, igual, esto es como una relación entre padres e hijos, ¿no? O sea, al final hay que negociar cada uno con su fuerza. Eso de la labor, Elena, no lo sé. Pero tú no sé si pensáis
un poco que esa relación entre trabajador y empleador también ha evolucionado para bien, quiero decir, en el que se tienen en cuenta este tipo de beneficios sociales. Dicho lo cual, cuando vemos... Que es bueno para todos, quiero decir. Sí, pero cuando vemos las cuentas de resultados de empresas, etcétera, pues apenas si se le tiene en consideración al trabajador a la hora de ese reparto. Quizás tampoco bueno, viene en los convenios colectivos y en las empresas la productividad, los beneficios empresariales y tal, sí que hay ahora ya, en muchos de ellos, una parte de ese convenio donde se aplica, pues, que sea un bonus a final de año o algún beneficio social en base a los resultados positivos de las empresas. Ya. No de todas, por desgracia, pero cada vez más. No, a lo que vamos con este tema es que cada vez cuesta, en este sentido, una pérdida de tiempo. Cuando los tiempos son los que son, cuando se está negociando este tipo de cosas, comportamientos pues entre la familia, donde es necesario, y a lo que vamos, y yo creo que es necesario contemplarlo, es la parte fundamental de las empresas, del empresariado, es el capital humano. Efectivamente decimos, si no hay empresas, no se genera trabajo, no hay duda. Pero dicho lo cual, hace falta cada vez más tener en cuenta a los trabajadores. Decíais vosotras, y es verdad, depende en qué sectores, como no. Los sectores que más puestos en esta línea, es decir, de horarios flexibles o de horarios reducidos, son las grandes empresas, las que han invertido muchas veces en este tipo de maquinarias y de desarrollo. Cuando hablamos de productividad, claro que sí, es importante, pero también es muy frágil la productividad. A la hora de decir, bueno, el trabajador cumple con lo suyo, el resto de la cadena de lo que se produzca depende muchas veces de tantas cosas. Pero el horario de trabajo está claro, porque lo que nos estamos viendo es, hay comunidades autónomas en España donde están prácticamente al pleno empleo. Hay demanda de trabajadores, lo estamos viendo. Y vale, puede ser una fórmula dicho tal cual, pero si hay necesidad de trabajo, pues es bueno que se trabaje menos para que trabajemos todos o trabajen todos. Así pasó también un poco con el sueldo mínimo. Parecía, yo lo que me refiero es que cada vez que tenemos este tipo de noticia y de necesidad de regularlo en ley, siempre aparecen unos enfrentamientos como esto va a pique, el país así no puede ser, y cuando vemos ejemplos de otras sociedades, de otros países, decimos, pues si lo llevan haciendo. No, pero no lo llevan haciendo así de hoy para mañana. O sea, no lo llevan haciendo porque los franceses de repente, los empresarios franceses de repente un día se dieran cuenta de, hombre, estos chicos con 35 horas que trabajen es suficiente y vamos, no. Esto es una pelea muy larga en el tiempo, a la que quizá nosotros nos hemos incorporado más tarde, pero es una pelea muy larga en el tiempo y que se va a mantener. O sea, aquí hay un equilibrio, o tiene que haber un equilibrio de fuerzas. El empresario nunca va a decir que sí a la primera y el trabajador y los sindicatos no se van a conformar nunca con un sí a la primera. Y es así, porque para conseguir más unos y para no dar tanto otros, hay que llegar a un... Pero quiero decir, no creo que las conquistas sociales sean en ningún país algo inmediato. Ni impuesto, que yo creo que también es un poco... Ni fácil. Ni impuesto desde la administración, o por lo menos desde el gobierno, porque una imposición al final sí que puede dar lugar a una baja productividad. De todas maneras, también nos comparamos con otros países en lo que nos da la gana. Quiero decir que estamos hablando de países que tienen una jornada laboral inferior a la nuestra, en 3, en 5 horas, pero también tienen una estructura productiva e industrial o una economía diferente a la nuestra. Nosotros tenemos basada una economía fundamentalmente en una economía de servicios, en la cual, lo que hablábamos, ¿no? El turismo es quizá el mayor sector para nosotros de ingresos a nivel nacional, y luego hay un sector industrial que no es muy grande, luego la agricultura también para nosotros tiene muchísimo peso. Entonces, claro, no puedes compararte entre países con productividades más altas y con estructuras económicas y con base económica diferente. Entonces, sí, pero todo tiene que ir acompasado, ¿no? Yo creo que esa
esa parte, ¿no?, de ganar la productividad, que en España es baja con respecto a otros países, creo que sería también algo que tiene que ir a la vez, pues para poder conseguir estos beneficios sociales todos, ¿no? Claro, también estamos en esta otra perspectiva, efectivamente. Puede haber convenios sectoriales porque cada país tiene, Claro. pues esto, el motor nuestro es el turismo, el servicio, efectivamente. Pero a lo que de alguna manera también vamos, y son los tiempos, es que también las empresas, las que generan trabajo, hace falta también apostar, que es lo que no tenemos en España y vamos retrasados, incluso en Europa, a través de las nuevas tecnologías, de la investigación, de la inversión empresarial en esto. Yo lo que quería hacer hincapié era esto, cuando vemos en Palencia, nuestra provincia, enseguida parece que estamos en contra. Lo que diga los sindicatos, sale la patronal, esto no puede ser. Ya lo sabemos, las negociaciones, el que quiere ir a negociar sabe que entra con una perspectiva, pero sabe que tiene que salir, no con lo que entra, sino con lo que se acuerde, ¿verdad? Es así, al final es un acuerdo en la que las dos partes ganan, Vale. las dos partes ceden, eso es así. Siempre es acuerdos de mínimos, acuerdos de máximos, pero sí que es verdad que cuando se está negociando, yo creo que se está negociando además, yo no creo que estén tan lejos en la negociación, excepto lo que está, Claro. pero la propia ministra lo ha dicho, sino simplemente un poco en cómo y de qué forma tenemos que aplicar este tipo de cambios que son muy importantes, ¿no?, en una economía como la nuestra. Y luego hay una cosa que estabas hablando de las empresas. La red empresarial, la gran estructura empresarial de España son pequeñas o microempresas, autónomos. O sea, nuestra economía es diferente en ese tipo de aspectos. Por eso también somos más improductivos, porque el tamaño medio de la empresa española es muy pequeño. Entonces, al final esto todo va unido. Y Las europea, grandes empresas Elena, tienen... europea. No, pero España va en la cola. O sea, Vale, si estamos sí, comparándonos, hablamos de claro, nosotros. si nos queremos Vale. comparar con los de cabeza, ¿no?, que son a esos beneficios sociales a los que queremos llegar. Queremos un horario como en Francia, queremos un horario como en Alemania, pero claro, su estructura económica, sueldo de Suiza, pero queremos el sol de España. O sea, al final, si yo soy la primera, que yo pongo en el ajedrez y yo me quedo con esto. No va pero por ahí quiero el decir, asunto la estructura de... empresarial en España está basada fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas o incluso microempresas, y eso también complica mucho la aplicación de este tipo de medidas. Insisto, los datos de Europa son el 94% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. En España llegará hasta el 98%, ¿vale? Pero entendamos que efectivamente son pequeñas y medianas empresas. No es solo español. Hablábamos antes de esa tirantez, ¿no?, entre sindicatos, patronales, esa intención del Gobierno central de reducir el horario a 37 horas y media, y lo que intenta también ahora el Ministerio de Vivienda es dar soluciones a la escasez de vivienda. Pero antes de ver en qué punto estamos, vamos a hablar del IBI, porque esta semana han salido los datos y hemos conocido que León es la tercera capital de toda España donde más IBI, donde más impuesto de este municipal, ¿no?, este impuesto municipal de bienes inmuebles se paga. Está por detrás León de Madrid y Barcelona. Segovia y Soria son la 9ª y la 10ª a nivel nacional, y entre las que menos paga está la cola, como viene siendo habitual. Yo creo, ahora que me ayude Carmen a hacer memoria, yo creo que durante muchos años hemos sido la capital que menos hemos pagado, ahora estamos a la cola, la quinta por la cola que menos IBI paga. Bueno, pues enseguida hablaremos de la ley de la vivienda, pero de momento de ese impuesto de bienes inmuebles, Elena, que, bueno, por lo que va trascendiendo un poco, al menos en el ayuntamiento de la capital, en el gobierno socialista, ese IBI va a subir con las nuevas ordenanzas fiscales de cara a 2025. Sí, sí. Bueno, hay un artículo que yo quiero citar ahora, que además está publicado en el periódico de esta casa, en el diario Palentino, creo que fue el viernes pasado, el día 20, de nuestro compañero y amigo Julio López, que como economista sabe mucho de esto y lo explica muy bien. La verdad es que además no es muy extenso, pero es para que lo entendamos todos. Hay una, bueno, a petición del gobierno de Miriam Andrés, del nuevo gobierno de la alcaldía, se ha pedido a la Gerencia Territorial del Catastro una actualización. La última actualización del catastro en Palencia es del año 96 y ahora mismo, bueno, pues han transcurrido unos cuantos añitos.
Claro, lo que implica la actualización catastral va directamente relacionado con el IBI, ¿no? Al final, el IBI es el resultado de multiplicar el valor catastral de cada una de nuestras viviendas por un porcentaje, en este caso el valor impositivo en Palencia, exactamente es del 0,58847%. Es decir, que si nos va a doblar el catastro el valor de nuestra vivienda, llegaremos a pagar, porque la verdad es que la aplicación no es directamente al año siguiente, sino se va a prorratear en 10 años, pero si dobla el valor catastral nuestra vivienda, llegaremos a pagar el doble del IVA en los próximos 10 años, o sea, el año que viene un 10 más, al siguiente otro 10 más, y así hasta que se actualice, ¿no? Entonces, lo que popularmente se llama el catastrazo, ¿no? O sea, nos van a fastidiar a todos, o sea, que esto de que estábamos ahí en el ranking inferior probablemente vaya cambiando bastante los próximos años. Y un poco la pregunta, ¿no?, que se hace él también es que no sabemos si... Yo creo que es necesario, ¿no?, la actualización del catastro, porque del año 96 ahora pues está totalmente desactualizado, pero que a lo mejor no es el mejor momento cuando, bueno, pues llevamos unos años, sobre todo por la implicación que ha tenido el índice de precios al consumo tan alta para las familias, pues que familias que, bueno, pues que tienen problemas para llegar a final de mes el año que viene, pues tengan que ver repercutido de forma importante el valor del IBI en su economía doméstica, ¿no? Entonces, a lo mejor se podría haber, desde el año 96, desde luego, no había mucha prisa, podíamos haberlo dejado un poco hasta bueno, pues asentar un poquito mejor la economía, sobre todo de las familias. Y además hay una cosa que él comenta, que me parece interesante, y es que desde el ayuntamiento se ha dicho que se pueden aplicar bonificaciones a las familias por la renta, y exactamente, además lo dice que lo prohíbe la ley de Hacienda local. O sea, sí que hay excepciones o bonificaciones, pero no por renta, sino, por ejemplo, una familia numerosa sí que se le podría aplicar una bonificación, pero no por una renta baja. Entonces eso es inaplicable a la hora de paliar un poco esta subida de impuestos que parece ser que ya se va a aplicar a partir del año que viene. Carmen, lo que decía Elena, ¿no? Desde el 96 sin actualizar el catastro, pues ya era momento, me imagino, pero también llevamos muchos años con ese impuesto aquí en la capital de Palentina, al menos con ese impuesto congelado. Es que en el 96 ya fue otro catastrazo. Es que lo que no tiene que existir es un catastrazo. Es que no es normal que en todos estos años quien haya ido a vender un piso o a comprar un piso haya tenido que hacerlo con valores correspondientes a los años 90. Cuando estamos en la segunda década del siglo XXI. Lo normal sería, no digo todos los años, pero hombre, cada 5, cada 10, claro, es lógico, si tardamos todo este tiempo, esa revalorización se va a notar en los impuestos. Es que es así, o sea, no hay otra posibilidad, otra vía. No. Entonces, a mí me parece que no se puede ser tan negligente, entre comillas, respecto a esa revisión catastral, porque después tiene consecuencias. Las consecuencias suelen ser negativas, por lo menos en un primer día, o sea, en un primer momento. Lo que es el impacto, el tener que pagar al año que viene un impuesto que ha subido, aunque hablaba el ayuntamiento de congelación el año próximo y de empezar el siguiente, pero bueno. No, de lo que habla de congelación es del tipo impositivo. Sí. Pero claro, solo faltaba que además del valor catastral se doble, porque vamos a pensar, que yo hago las cuentas rápido, vamos a pensar del 96 ahora, va a doblar el valor de tu inmueble, más o menos, ¿no? Pero puede ser el 80 o el 110, pero bueno, vamos a suponer que va a doblar. Y a partir de ahí hay un código, o sea, hay un porcentaje, que es el tipo impositivo, por el que se multiplica y se calcula el IBI. Entonces, lo que habla el ayuntamiento es, no, vamos a congelar el tipo impositivo. Pues solo faltaba, si además de doblar el valor catastral, si encima subes el tipo impositivo, pues entonces ya es un sablazo. Que podría subirlo. Sí, claro que podría, pero yo creo que ya es bastante. La máxima de una administración pública no es ganar, pero sí es ir cubriendo el coste de los servicios. Claro. Entonces, tú imagínate que por lo que sea, antes de esta revisión catastral, se hubiera decidido, se hubiera acordado, hubiera habido consenso en subir el tipo impositivo y que hubiera que haberlo subido. Se juntarían dos cosas un poco desastrosas. Todo esto siempre es entre comillas, porque vamos a ver, no estamos hablando de miles y miles y miles de euros en una familia, estamos hablando de cantidades bastante más pequeñas, pero sí es cierto que esa cantidad, ese impuesto se une a otros impuestos, se une a
Y al final son muchos gastos en la economía doméstica, muchos gastos. Pero yo insisto, yo creo que el problema no viene de esta revisión catastral, sino de la no revisión catastral en todo ese tiempo. Yo sería partidaria, aun con las quejas de la gente, incluso, bueno, y viéndome afectada como todo el mundo, claro, a que cada 5, cada 3, cada 5 años tuviera que incrementar, pero que no me lo incrementen 40 años después al doble de. Siempre será mejor una subida progresiva, que además a la vez va revalorizando tu propiedad, de manera que tú, si vas a hacer uso de esa propiedad en el sentido de venderla, tengas esos valores actualizados. Quiero decir, beneficio por esa parte y menos problema por la parte impositiva. Es una opinión que he tenido siempre, pero no... Ya, pero no. Vamos a ver, el impuesto de bienes inmuebles repercute en el valor del edificio, en el valor del inmueble. No, repercute la revalorización catastral. La revalorización catastral. Claro. Puede ser, vale, entiendo que Tu tenemos... inmueble valía Sí. 100.000 euros. En el catastro. En el catastro. Y le vas a claro. vender y Cuidado. vale 150.000 Y vale a precio de 100, mercado y le vendes por 150. 150.000. El valor catastral al final es algo que sirve para calcular impuestos, Para calcular pero los vamos a impuestos. ser realistas, De o sea, acuerdo. ni revaloriza tu vivienda ni la vas a vender por el valor catastral. Tienes porque- tienes un documento ahí en el que tú puedes basar el precio de De lo que tú acuerdo, quieras Pero sí, vender. el precio de mercado, al final es un libre mercado. Tú Sí, vendes. sí. O sea, al final mi padre siempre decía que era el único economista que había conocido en mi casa era: mira, las cosas valen lo que alguien quiera pagar por ellas, ni Sí. más ni menos. Si tu casa tiene un valor catastral de 1 y tú la puedes vender por 150, vale 150. Si tu valor catastral son 150.000 y no te la compra nadie, tu casa no vale nada. O sea, vale lo que alguien quiera pagar por ella. Entonces, el valor catastral sirve para este tipo de cosas, ¿no? Para cálculos impositivos, para hacer las hipotecas. O sea, que al final no es una revalorización real a la hora de un precio de mercado. Pues Ni de mira, si compra vale, ni de pues venta. mira si vale para Es hacer el las mercado. hipotecas, es absolutamente real Vale. para quien tenga que hacerlo. O sea, ya os lo digo. Pero es referencial, no Referencial, es el valor, no es el valor de Sí, la, sí, no pero, es el valor sí, de pero la es vivienda. referencial, pero no es lo mismo esa referencia que la referencia de hace 40 años. No. Esa referencia debería estar actualizada siempre. Para que tú cuentes con esa referencia, para que el banco cuente con esa referencia, para que el comprador, el vendedor y el sector inmobiliario cuenten con esa referencia. Que después apliques lo que quieras, ya, claro, pero es que si decimos las cosas valen lo que quiera pagar, entonces es que mejor no hablamos ya Esto lo ni sabemos. de macro ni de No, microeconomía. pero es así, o sea, Claro, algo claro. vale lo que alguien quiera pagar por ello. O sea, Claro, a claro, precio por de supuesto, mercado, por cuando estás supuesto. hablando de una transacción de compra y de venta. Lo que tiene este impuesto es que en muchos de los casos se utiliza políticamente para mover presupuestos o para recaudar. Es Para decir, recaudar. pueden llegar en una legislatura un equipo de gobierno y diga popularmente, pues no vamos a subir el IBI, ¿verdad? Y no le sube. Y cuando viene otra gente después, dice, pero bueno, es claro, esto no se ha movido y resulta que de aquí no tenemos la misma recaudación. Bien, dicho lo cual, este impuesto, que también los ciudadanos lo tendríamos que saber, más que nada que nos gobierna en los ayuntamientos, es, ¿paga todo el mundo? ¿Quién está exento de este tipo de impuesto que debería de ser Quien no sea genérico? propietario. Quien no sea propietario. ¿Cómo que no sea propietario? Quien no tenga ningún bien. Claro, si tú no tienes un Claro, bien. si tú Ah, no si tú no tienes tienes- un bien. Claro, Claro, tú pagas. salvo Claro, que, claro, salvo si que vives tu en alquiler, casero te lo no. repercuta en tu recibo. Hombre, claro, el si alquiler- yo no tengo una casa no puedo pagar Claro. el IBI, porque Pues nadie me precisamente lo va por a eso facturar, no es porque en precisamente el registro el yo impuesto no más pago. pongo. justo del mundo, ¿no? Si queremos que todo el mundo tenga una vivienda, que sea asequible, que tal. O sea, si subimos los impuestos a algo tan básico como es el acceso a la vivienda, con los problemas que ahora hablaremos de ello también, que hay tanto de propiedad sí, es como que de va. alquiler, pues evidentemente yo Es no que sé cuando si es tú muy decías progresista y antes, muy Elena, justo. por ejemplo, se contempla igual en familias numerosas, etcétera, incluso en No, alquileres. la ley lo único que contempla son ciertas exenciones y entre ellas sería, por ejemplo, a familias numerosas, pero no por renta. O sea, ese impuesto que yo creo entender lo que estás diciendo, ¿no? Que debería ser diferente en función de la renta para que sea justo como un impuesto directo, no como un impuesto indirecto, pero no se puede, la ley no lo permite. O sea, el IBI a los ayuntamientos le permite ciertas reducciones Ya, de las pero que bases quiero decir impositivas, que un- pero no
por renta. O Un sea, al inquilino, final es como un inquilino impuesto, que como un alquila impuesto indirecto. no paga el IBI. No. ¿Vale? No, lo paga el propietario, el titular Claro, del lo paga el espacio. propietario. Claro. Yo insisto, seguramente que nosotros en Palencia y en España tenemos cantidad de edificios que no pagan IBI. Igual están exentos, no lo sé, pero no creo que había con todos. la iglesia había ese... Sí, con la La iglesia a iglesia, nivel una- nacional, eso es. entre otros, que luego ¿verdad? luego se eliminó, creo recordar, ¿no? Porque puede ser bienes, también los bienes patrimoniales de la iglesia no pagaban. fácil no pagaban. de argumentar. Es decir, si todos los que pagan lo suyo, igual los que siempre han pagado pagan menos. Bueno, pues yo creo que en Este este caso es de un lo que estamos método de hablando... gestión municipal, vale, sí, no, hablábamos de que si el Ayuntamiento de Palencia Sí, eso, sube que o estamos no, hablando un poco de lo que nos o va a afectar a somos nosotros los dentro de terceros 2 de meses. España ¿eh? o los últimos Cuando tengamos que pagar un IBI, que desde luego ya no vamos a estar en el ranking ahí de los más baratos. También de hay España. otro IBI, los que somos de pueblo lo vemos, que es el rústico. Ese no se mueve nunca. Pues el día que os hagan la ¿Por qué? revalorización os Cuando- vais a morir, vamos. No sé cómo funciona. No, porque es capacidad de los propios ayuntamientos de moverlo, Claro, porque ¿vale? al final es lo que una estamos forma de diciendo. recaudar el ayuntamiento Sí. y de gestionar sus impuestos Y es el ayuntamiento municipales. los que a nivel local gestionan este impuesto. Si les parece, seguimos avanzando en el mismo tema. Vamos, Vale. hablábamos de la ley de la vivienda que hace más de un año ya se aprobaba y señalaba pues unas zonas tensionadas donde el alquiler, decía este documento, decía esta normativa, está disparado, que ahora les preguntaré si consideran que el alquiler está disparado en general. Pues ha pasado hace más de un año, pero hay algunas comunidades, como es la de Castilla y León, que no quiere aplicar esa ley. Asegura que no van a aplicar leyes, dicen desde el gobierno regional, leyes que fracasan. Entonces, bueno, aquí veíamos un poco lo que se aplicaba en la ley de la vivienda, que dice el Estado que dejará de financiar en materia de vivienda a las comunidades que no sigan lo que dice esta normativa. Y también escuchábamos en los últimos días a la ministra de Vivienda asegurar que los propietarios debían ser solidarios con aquellas personas que vivían de alquiler para poner un tope, ¿no?, a esos alquileres. Vamos a recordar cómo es esa normativa que se aprobaba hace más de un año y hablamos sobre ello. Queda aprobado el dictamen. En su día se celebraba, Es un día muy importante para nuestro país. pero lo cierto es que en este año y medio de ley apenas se ha aplicado. Es más, solo una comunidad la cumple, Cataluña. que ya limita los precios en las zonas tensionadas. Lo hace hasta en 140 municipios. Fue el punto más polémico. La ley recogía poner tope a los precios de aquellas zonas de las ciudades donde más había aumentado el precio del alquiler en los últimos años y por tanto se había perdido poder adquisitivo. Pero dejaba abierta la puerta a las comunidades a aplicarlo o no. Que esta ley invade frontalmente las competencias exclusivas autonómicas previstas. Que esto de topar los precios de los alquileres no nos parece una buena idea. Y por eso es por lo que no aplico la ley de vivienda. Ante ello, desde el Ministerio lanzan la amenaza de restringir los fondos a aquellas comunidades que no cumplan con lo marcado. Incordiando todo lo que quiera, pero que por favor, en vivienda no. Nosotros no aceptamos ni discriminaciones, ni privilegios, ni desigualdades, ni amenazas. Además, esta ley recogía otra serie de ayudas como una mayor protección contra desahucios, un impulso a la vivienda pública o bonificaciones fiscales para los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler. Alquileres que por otra parte tampoco dejan de subir. En el último año en Castilla y León, de media, se han encarecido un 8%. Pues lo que comentábamos antes de dar paso a la información, alquileres disparados, pero Carmen, parece que ahora miras los precios de los alquileres en cualquier ciudad prácticamente y los precios están muy elevados, ¿no? Parece que el mercado te incita más a comprar si es que puedes que a pagar un alquiler, a pesar de las ayudas que están por salir, ¿no?, en este año. Están muy altos los alquileres con carácter general, muy altos. Y en el caso de Palencia también, sin esa revalorización catastral, que ya el año que viene me imagino que los propietarios la repercutirán de algún modo en los alquileres. Me parece que hay dos problemas distintos, o hay dos colectivos distintos. El que tiene el piso en el que vive y otro piso que compró en un momento dado o que heredó de su madre, de su padre, tal y cual,
y lo alquila para que no esté vacío y para que y los que tienen de 10 inmuebles en adelante en alquiler, que están recibiendo una serie de ingresos muy importantes. Los que pueden vivir de eso, ¿no? Así, No, hombre, no necesariamente solo de eso, ¿no? Te hablo de... Bueno, si tienes 10 alquileres, Carmen. Pero vamos, 10, Sí. 6, 7, es diferente problema. Con la persona que pone en alquiler el otro piso que tiene para sacarle una rentabilidad, claro, habría que tener en cuenta el IBI de esa propiedad, los gastos que ocasiona, la reforma que haya tenido que hacer, hasta dónde en el contrato de alquiler están incluidos determinados gastos, hasta dónde corre con ellos. En el otro caso, me parece que a lo mejor habría que ser un poquito más controladores desde fuera para ver si nos están pasando un poco con... Bueno, en España tenemos un problema enorme, que es el de la vivienda para la gente joven, que de alguna manera, mira lo que datos tenemos de emancipación, de poder hacer... Y encima es que tenemos este problema, falta de natalidad, posibilidades, no digamos, cómo no, aquí hay una especulación tremenda de fondos buitre, de planteamientos particulares, que se hace bien, cada uno tiene su propia propiedad y hace lo que quiere con ella, no tiene nada que ver el IBI. El IBI que hablábamos antes, yo qué sé, una vivienda de 60, de 100 metros cuadrados en Palencia, no llegará a 200 euros, ¿vale? Quiero decir, no puede repercutir eso en subir la renta al inquilino, a quien sea, en exceso. Lo que sí hay es claramente que no hay oferta, o que la oferta que se hace la tienen pues muy poca gente y se niega rotundamente a dejarlo, a alquilarlo, y ve que tiene fruto suficiente para decir, bueno, pues el precio además le pongo yo y no bajan un ochavo. ¿Qué problema tenemos? Que yo creo que es por ahí, la gente joven. Hasta ya tenemos funcionarios, los hemos oído, que cuando van a Ibiza, policías, enfermeras, médicos, duermen en una ruló o en una canoa, porque se es incapaz de alquilar un piso, porque posiblemente comparado sueldo y comparado precio de piso, dices, pero sí es imposible. ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo se le da cancha a este planteamiento? Con obra pública, con lo mal que se ha hecho en otros años, pero claro, lo hecho está. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Porque si no hay un choque y solo es vivienda de propiedad privada, pues no podremos decir nada, cada uno hace de su capausayo, ¿no? Que es a donde debemos de hacer el análisis. ¿Quién controla? Porque lo hemos visto, ha habido que regular quién vive en ciudades, pisos turísticos, pero, vamos a ver, donde de alguna manera uno no puede hacer cualquier cosa. Por hablar con datos, ¿vale? Porque ya sabéis que yo soy muy de traerme mis papelillos. Porque hablamos de cosas, pero yo creo que también... Elena, sí, decir, porque yo hablo con datos y os doy mi los opinión, datos pero están mi ahí. opinión viene... O sea, porque yo no soy una experta en vivienda, pero me gusta leer las cosas y saber los datos. La ley de la vivienda es una ley que se aplica en toda España, ¿vale? O sea, no hay comunidades autónomas que deciden no aplicar una ley que es de obligado cumplimiento, eso está así. Y hay una parte de la ley, una serie de medidas que son voluntarias, que pueden aplicar las comunidades autónomas y los municipios para intentar paliar lo que llamaban el problema de las zonas tensionadas, zonas donde hay muchísima demanda y los alquileres son muy altos. Entonces, esa regulación de las zonas tensionadas, en la cual se ha intentado poner un tope a los alquileres, solamente se ha aplicado en una comunidad autónoma que es Cataluña. El resultado es catastrófico. O sea, si ya la ley de la vivienda no ha mejorado absolutamente nada, sino todo lo contrario, los resultados en Cataluña, y te hablo de datos, con la aplicación de la regulación en las zonas tensionadas, obliga en Barcelona, en el último año, ha bajado un 65% la oferta, ha subido la demanda, evidentemente, y ha incrementado un 12% el precio del alquiler. O sea, el resultado de la aplicación
de esas limitaciones al alquiler en zonas tensionadas ha tenido estas consecuencias. Entonces, el resto de las comunidades autónomas, todas, excepto Cataluña, todas las demás del PP, del PSOE, han dicho que no van a aplicar esas medidas porque tienen unos resultados catastróficos, o sea, no malos, catastróficos. ¿Por qué? Pues porque al final estás jugando en contra del mercado y porque si tú eres, y además dicho por, a ver, esto viene de una, o sea, esta polémica esta semana viene de una declaración que yo he escuchado en la cadena SER, una entrevista que le han hecho a la ministra de Vivienda. Entonces, ella dice que si las comunidades autónomas no aplican esta parte de la ley, que ella considera que es muy buena, lo que va a hacer es una especie de chantaje en la que dice que va a reducir o que van a intentar reducir la financiación a esas comunidades autónomas para contrarrestar estas medidas que creen que son muy buenas. Que eso a mí me parece injustísimo, porque al final, si a ti te reducen la financiación a las comunidades autónomas, estás reduciendo servicios públicos a toda la población. Pero bueno, el resultado es malo, o sea, ha sido malo en Europa y es malo porque al final lo que estás haciendo, y dicho por ella, la grandísima mayoría de los alquileres en este país, que es lo que comentaba Carmen, son pequeños tenedores, o sea, son propietarios que tienen un piso, una herencia, o sea, el grandísimo bloque de viviendas en alquiler en este país no son fondos buitre ni grandísimos tenedores, es mínimo. O sea, estamos hablando de un 2 o un 3%. Habría que ver este porcentaje. Un 2 o un 3%. La o sea, acumulación de capital, el capital hace acopio de lo que ve que puede ser rentable. Pero que en ¿sí este no? país la gran red de pisos en alquiler son de pequeños propietarios. Sacamos los datos, ahora te los vuelvo a buscar, creo que eran un 2 o un 3% lo que era de fondos buitres, lo que llamamos los grandes tenedores de más de 50 viviendas. Entonces, al final, si tú tienes una vivienda y te pones tú como persona humana, yo tengo el piso de mi abuela y si le tengo que poner en alquiler y lo único que tengo son restricciones, hay un problema de pago a los propietarios, porque la ley no les protege, hay un problema de posibles ocupaciones. Pues al final la gente lo que hace es retirar esos pisos del alquiler y los resultados es que son malísimos, o sea, que ha sido un experimento de un año, año y medio que ha pasado en Cataluña. Y viene por ahí, o sea, yo creo que al final hay una medida que es muy importante, que es la vivienda pública, pero que es que el Partido Socialista lleva gobernando ya 6 años, no han venido antes de ayer, y llevan como parangón desde el principio que iban a solucionar el tema de la vivienda. No contento con no solucionarlo, yo creo que está en peores circunstancias. Y llevan anunciándose medidas de vivienda pública 50.000, creo que las últimas fueron 50.000 viviendas que iban a salir de la Sareb, que no están puestas en el mercado. Mira, el dato es que en la Unión Europea, la media de todos los países de la Unión Europea, la vivienda pública es un 20% en alquiler, vivienda pública en alquiler, que eso sí que repercute en el España, mercado. ¿cuánto? El 2,4%, vale. 2,38% para ser es el exactos. dato. Entonces, dicho por el presidente del gobierno, es bochornoso. Pero es que solo no me entiende decir, nosotros en España, la vivienda es un derecho, ¿de acuerdo? Lo contempla la Constitución, como la sanidad, como... Sí, pero ¿vale? hay que ponerla en práctica, ¿Sí o no? hay que ponerla en práctica. Vale, hay que ponerla en práctica. Si el gobierno tiene la potestad de poner 50.000 viviendas de la Sareb, que las ponga, porque eso sí que repercute en el mercado. Lo que tú dices, sí, pero tampoco son tantas. Lo que tú dices de Europa, ya hay países en Europa que quien tiene tenedores de 2, 3, 4 viviendas, que libremente no pueden o no quieren alquilar, tienen una tasa de pago. ¿Vale? No queríamos despedirles sin recordar lo que será uno de los eventos deportivos del año seguro en Palencia, que tendrá lugar este domingo a las 12 en la Balastera, pero desde las 10:30 está previsto que haya ambiente en la Fanzón. La Supercopa de España de Rugby, Palencia Club de Rugby, ahí veíamos a su presidenta Mónica Donis. Va a coger la Balastera esa final entre el Curac de Valladolid y el Quesos entre Pinares de Burgos. Lo decían los expertos en rugby, los propios presidentes, que es el mejor partido de rugby que se puede ver a día de hoy a nivel nacional. Lo vamos a tener el domingo en Palencia. Un buen momento, Carmen, además, para crear afición en torno a este deporte. Me consta que hay muchísima gente aficionada al rugby ya en Palencia, pero bueno, pues a seguir formando cantera y abrir a este deporte a la afición. Yo tengo vinculación personal con el rugby, porque mis hijos han jugado, mi hijo mayor ha jugado hasta hace muy poco y hemos seguido un poco la evolución del club y sí que se ha ido viendo que había, por supuesto,
es minoritario en relación con los deportes reyes, pero sí que es cierto que o sea, que bueno, el rey es el baloncesto, ¿no? Hay una, Valencia, claro, pero bueno, poco hay a una poco afición. el rugby también se va haciendo. Pero bueno. sí que es verdad que en la Supercopa, y cada vez que se ha jugado aquí, en Valencia, el lleno ha sido total y absoluto. O sea, y la gente ha ido, y muchos han descubierto, gracias a esos partidos, un deporte. Entonces es importante, creo, que la gente vaya, que se acerque, que viva un poco el ambiente. El ambiente. Sí, Elena, Gerardo, no sé si han tenido la es oportunidad un de verlo deporte en directo. noble, sí, es minoritario, como dice Carmen, es verdad. Sí. Yo sí voy a ir a verle, porque además quiero cogerme cada vez más afición, y porque cada vez que he leído más del rugby, le veo con una nobleza, sí, incluso el otro día les leía, donde no hay el protagonismo de quién entra al final, sino que es el equipo en conjunto, ¿no? Sí, Esto es un deporte de importante, equipo de verdad. De verdad. Sí, es un deporte todavía que tiene donde no ves discusiones, los grandes valores del deporte, sí. un deporte entre caballeros. Yo sí que conozco a chicos y a chicas que juegan al rugby. Aquí hemos tenido una compañera también, ¿verdad, Carmen? Que sí, jugaba. hay mucha afición en Palencia, en Valladolid también, o sea sí, que... Y bueno, una de las grandes reivindicaciones es el famoso campo de rugby para poder jugar en condiciones que es bueno, como que el soterramiento de los deportes. Igual, ¿no? igual, el soterramiento, pero yo también, bueno, pues pongo el chic para que lo tengan en cuenta. Bueno, igual si ahora se sube el IBI y esto, con el pagarlo los de la Hombre, ciudad, se hace el campo y ya está, ¿no? Pero ojalá el rugby sea el siguiente baloncesto en ojalá. Palencia, porque yo creo que es un gran deporte y genera afición y es un deporte de caballeros, además. Bueno, y además, pues nuestra compañera Mónica Donis se hacía con la presidencia de este club y bueno, pues al poco tiempo tiene la oportunidad de estar al frente de esta organización, o sea que, bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo y seguro que sale todo muy bien el domingo, porque aunque no nos guste ese deporte especialmente, a mí no es que no me guste ni me disguste, es que no lo entiendo, tengo que ir para entenderlo, pero estoy segura que el ambiente que se va a vivir en la Balastera y además en la ciudad, porque recuerdo la última Supercopa que salías el domingo por la calle y había muchísima gente de fuera aquí en Palencia y eso pues también es un buen escaparate, Carmen. Es importante, es muy importante que vengan, aunque desgraciadamente no sea un equipo de Palencia el que esté ahí en esa final, que ojalá. Pero es muy importante que vengan los grandes equipos de rugby. Primero, porque el espectador que vaya aficionado al rugby va a ver buen rugby. El que vaya de nuevo, porque no lo ha visto, va a ver buen rugby y entonces eso siempre llama más la atención, claro, que ver a gente que no es de esa categoría. Y porque yo creo que eso puede empujar a que niños se aficionen, o sea, que vayan familias, que lo vean los niños, que vean que es un deporte en el que el respeto, el compañerismo, el compartir, tiene una importancia tan vital como la puede tener el propio juego en sí. Entonces yo creo que es interesante que se celebre aquí en Palencia. Muy bien. Pues llegados a este punto toca despedir, así que bueno, pues Gerardo, Carmen y Elena, estoy un poco especialmente acelerada hoy. Me gustaría darles las gracias por compartir la que va a ser de momento mi última tertulia aquí en la 8 Palencia. A partir de octubre pues paso a esa larga lista de personas que tienen que reducir su horario para conciliar la vida familiar y laboral, así que nos veremos por las mañanas. Pero ya dejo la tertulia, mira, me va fuerte el corazón, dejo la tertulia y nada, pues decirles, como les diré al resto de tertulianos, que bueno, pues nunca se sabe porque la vida da muchas vueltas, pero que ha sido una etapa muy bonita la de compartir aquí las tardes de los viernes con todos vosotros, que ya, pues ya es... La amistad ya va mesa, la amistad ya va fuera del Para nosotros plato. también ha sido importante estar aquí contigo. Además eres una persona, yo creo, abierta, tolerante, capaz de, bueno, unirnos cuando hemos discutido más. Como cuando estás... Te vamos a echar de menos, ¿eh? Y puedes echar una lagrimilla porque oye, es así, porque es verdad. Esta tertulia, la gente lo sabe, que somos una gran familia. Discutimos a veces un poco, pero y la verdad es que es mérito vuestro. Para las cenas seguro que buscaré la manera de conciliar y no perdérmelo. La cena más envidiada de por favor. Que muchísimas gracias, lo dicho, y a todos ustedes muchísimas gracias como siempre por su compañía. Vuelve la programación habitual en la 8 Palencia la semana que viene. Hasta entonces.